Contar con una fuerza de trabajo calificada y al mismo tiempo tener los instrumentos para continuamente actualizar sus competencias son uno de los principales mecanismos para fomentar el crecimiento de los países. Así, estudio tras estudio muestra la importancia de las competencias en el crecimiento económico. Ahora bien, ¿educar para qué? Es muy importante también tener en cuenta cuál es la orientación económica que tienen los países y poder hacer que ésta, de alguna manera, oriente esa educación. Es decir, que las competencias se dirijan hacia poder dar cuerpo y poder sustentar esa estrategia económica. Por eso es tan importante poder vincular una estrategia de habilidades para poder conseguir esas competencias con una estrategia económica que de alguna manera oriente esas competencias. En nuestro trabajo en el Banco Interamericano hemos identificado que los sistemas de desarrollo de competencias, como la educación, también la capacitación, requieren cumplir exitosamente 4 funciones. En primer lugar, requieren poder identificar exitosamente cuáles son las competencias que requiere el mercado. En segundo lugar, requieren poder desarrollar currículos de manera que efectivamente las personas alcancen esas competencias. En tercer lugar, es muy importante e ineludible poder asegurar la calidad a todos los niveles. Y en cuarto lugar, es muy importante desarrollar mecanismos para poder orientar y utilizar de forma efectiva los recursos económicos. Si me refiero a la primera de esas funciones, que es la función de identificar exitosamente las competencias, es muy importante y yo diría ineludible que el sector privado participe de forma activa e incluso lidere, yo diría, esa identificación. Es decir, los empresarios, los empleadores están en el mejor lugar para entender cuáles son las competencias que se están necesitando, que se están viendo como necesarias y por lo tanto poder contar con ese insumo y recogerlo es fundamental en esa primera función. En la segunda función de cómo desarrollar competencias es bien importante que esas, como decía antes, que esas competencias realmente hayan sido identificadas por el mercado y los currículos puedan tener una visión flexible pero que realmente garanticen que se alcanzan esas competencias, ya sea en la escuela, o sea, en el aula, en el lugar de trabajo incluso, en una combinación de ambos, pero realmente la orientación tendría que ser que los estudiantes, que los que aprenden, alcancen esas competencias. En cuanto a la función de calidad, quisiera enfatizar la importancia de esa función. En muchos sistemas educativos hemos primado la cobertura, hemos primado el número de personas que de alguna manera adquieren títulos, pero eso no garantiza calidad. Tener sistemas que, por ejemplo, certifiquen las instituciones, pero que además no solo de alguna manera se fijen en los insumos, sino que también se fijan en los resultados. ¿Somos capaces o no de tener personas que tienen esas competencias? Hay que medirlo. ¿Somos capaces o no de tener personas que encuentran empleo en el mercado de trabajo? Hay que medirlo. El sistema tiene que ser capaz de capturar eso, medirlo, y si no se alcanzan los resultados correctos, rectificar y poder reorientar los recursos para que se alcancen los objetivos. Y por último, la función de tener un buen uso de los recursos. Esto es indispensable. Todo sistema educativo es caro y por lo tanto es esencial que los recursos se usen de manera muy coherente. Los países cuentan con muchísimos datos que a veces no usan, pero que podrían traer a la discusión. Por ejemplo,
los datos de cómo están progresando las personas en el mercado laboral son esenciales para saber si se están alcanzando o no los resultados. Por otro lado, definir a qué personas el sistema tiene que priorizar en cuanto a financiación o para qué cursos, para qué competencias, todo eso es esencial para lograr un sistema que funcione y que dé una igualdad de oportunidades, sobre todo a aquellos que lo necesitan más. En la región hemos avanzado mucho en términos de cobertura y se han hecho esfuerzos extraordinarios. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando porque tenemos retos muy importantes justamente en esas 4 funciones. Hoy en día, los países de la región no cuentan con sistemas que nos permitan identificar cuáles son las competencias que el mercado demanda. Y por ello, la educación a veces no tiene la pertinencia necesaria. No estamos educando para los trabajos del presente y el futuro. A veces estamos educando para los trabajos que ya no existen, los trabajos del pasado. Es muy importante avanzar en generar los mecanismos que nos permitan realmente identificar esas necesidades. En segundo lugar, precisamente porque no hemos hecho bien esa primera tarea de identificación, tampoco los currículos muchas veces responden a las nuevas emergentes necesidades. En cuanto a calidad, muchas deficiencias todavía. Se ha avanzado algo en cuanto a certificación de instituciones, pero tenemos que seguir avanzando en medir resultados, algo que ya se empieza a hacer y que ha sido muy provechoso para entender a dónde están los sistemas de la región en comparación a otros lugares del mundo, y también en medir resultados en el mercado de trabajo. Si estamos logrando jóvenes que son empleables, que van a tener éxito en el mercado de trabajo, sí o no. Eso es otra área de calidad que tenemos que seguir enfocando. Y por último, los sistemas de financiación. Creo que más y más nos hemos dado cuenta que educar es algo que requiere recursos. Un importante porcentaje del PIB se está yendo a educar. Y eso está muy bien, pero tenemos que garantizar que esos recursos se gastan de la forma más efectiva posible. Y de ahí la importancia de traer toda esa información a la discusión y poder realmente enfocar los escasos recursos en aquellos que más lo necesitan, en primer lugar, y segundo, en aquellos programas, en aquellas actividades que se muestran, que la evidencia muestra que son más efectivas.